He venido pues con gusto, con alegría, a presidir esta Eucaristía en honor de San Pedro Apóstol. Si ustedes se han fijado, esta imagen que le habían apodado San Pedro de Escobar, porque todo el tiempo pasaba en la casa de la niña Mela, ¿no? Ahí la tenía en la puerta de la esquina, con una alcancía, pidiendo pisto para la construcción de su templo, ¿no? Y la gente colaboraba, ¿no? Pero si ustedes han ido a Alegría y se fijan en la imagen del santo patrón de esa parroquia, que es patrono de Alegría, es exactamente igual a esta misma, ¿no? Es antiguo, pues, esta imagen de estar aquí acompañándolos en este pueblo, pues, tan sufrido, ¿no? ¿Quién no conoce los sufrimientos, ¿no?, de este pueblo? Cuando hay en el parque, ¿no?, aparecían a mediodía, ¿no?, o los mataban a mediodía, ¿no?, a gente buena, ¿no? Cuánto odio ha habido en nuestro país. Y lo peor que ese odio no termina, continúan. Los desaparecidos, como han aumentado, los feminicidios, la matanza cruel, sin misericordia, ¿no?, de tantos salvadoreños. Y estamos volviendo a los tiempos de la guerra. Como no matamos al viejo, pues matemos a la vieja. Así estamos, si ustedes se fijan, ¿no? Tenemos que ser críticos cuando se habla de la situación de nuestro país. Aquí vendría sin duda Monseñor Romero, ¿no?, a este templo a pedir por su país. Porque todo el tiempo ha sido violento El Salvador. Como que nacimos en la violencia y crecimos en la violencia, ¿no? Aquí me contaba un militar retirado que ya murió, que aquí había como guerrilleros de aquí para Carolina, y que asaltaban y mataban. Ya lo de siempre, ¿no? El pistillo, ¿cómo nos gusta el pisto, no? Eso de que es otra cosa, cuando sean reconocidos nuestros derechos, entonces sí va a haber paz en el mundo, en el país, que todos sean reconocidos como personas. Pues eso no se puede dar, pero no soluciona nada. Lo que va a solucionar los problemas de nuestro país es cuando todos somos capaces de ver al otro como mi hermano, que no es una hermandad meramente jurídica, sino que hemos sido engendrados en el bautismo, ¿no?, por nuestro Padre del cielo, ¿no? Eso es el bautismo. El mismo Jesús, tanto que habla del bautismo, el Señor, ¿no? Así le dice a Nicodemo, ¿no? El que no renace del agua del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de Dios. No sé si se han fijado los catecúmenos que escrutan la Biblia, ¿no? Para eso es la Biblia, para escrutarla, para investigar, interpretarla, ¿no? Pensar que con una plática o con un curso de Biblia, que son necesarios, ¿no?, van a aprender a manejar la Biblia, no se equivoquen. La Biblia se maneja, se domina leyéndola, escrutándola. Y así la conocían los antiguos cristianos, cómo manejaban la Sagrada Escritura. Pues bien, hermanos, entonces sí, este país va a cambiar. Eso nos llevará, pues, a reconocer los derechos que no pueden faltar en toda sociedad democrática. El derecho, ¿no?, al agua. El agua no mete a nadie. Es pueblo.
no es de las Fuerzas Armadas, no son tampoco es de los empresarios, tampoco de los sindicatos, es del pueblo. Y el gobierno es el que representa, ¿no?, a ese pueblo. Claro que tiene que ser, pues, un grupo no amplio para que cuiden el agua, ¿no? Qué tristeza da, queridos hermanos, cómo despreciamos el agua. No hay agua ahí. Y en la capital ya tiene más de un año. Como no llega la ANDA a cerrar los boquetes, ¿no?, ahí la agua desperdiciándose. Tenemos que cultivarla, cuidarla. El derecho, pues, a una buena habitación, a la vivienda, no esos cajones que hacen, ¿no? Una entrada y una salida son las puertas, ¿no? Y a los lados 2 hoyos, una ventana. Ya le ponen la lámina, ¿no?, de la más barata, ¿eh? Y ya hasta ya tienen casa la gente. Pero ellos no se van a vivir allí. No, que siempre el pobrecito, ¿no?, dándole lo que sobra. Y ni siquiera de lo que sobra, lo que está bueno, ¿no? Como decía bellamente Pablo VI, con todo lo que sobra, dice, en este mundo, de los que tienen el dinero, se quitaría, dice, en gran medida el hambre en el mundo. Pero no queremos compartir nada. El pisto nos engaña, ¿no? Y fácilmente nos convertimos en sus grandes adoradores. Porque la iglesia primitiva era muy exigente, ¿no? No podría bautizarse nadie sin pasar por esa prueba, ¿no? Probándose en los bienes, ¿no?, si realmente, ¿no?, estaban desprendidos para que Cristo fuera el centro de su vida. A ver, cuando llegamos a la catequesis nosotros, ¿no?, pues el derecho a la salud, ya se lo dije, ¿no?, el derecho a la vivienda, la comida, queridos hermanos, la comida. Dicen que los mejores negocios en el mundo, óiganlo bien, son, dice, la comida, lo que comemos. Porque la gente cuando tiene hambre empeña lo que tiene, aunque sea a costa de su mismo cuerpo, que se prostituye, pero no puede vivir sin comer. Y también, dice, la salud. ¿Quién quiere morirse? Qué afligidos se sienten ustedes con la pandemia, ¿no? Hay que se vaya a dar pandemia con la corona, ¿no? ¿Quién es la corona, Dios? La coronavirus. Y que no te deje tranquilos, ¿no? ¿Entiendes? El miedo a la muerte, ¿no? Y hemos sentido la muerte bien cerca, ¿no? Que nos ha rodeado. ¿Cuánta gente ha muerto en el país? No solamente gente pobre, sino gente, bueno, sí, profesionales, intelectuales y con solvencia económica, ¿no? Gente que conozco yo, que no ha perdonado la vida de nadie. Queridos hermanos, nunca el mundo había recibido un golpe tan feroz como el de este bendito COVID, dicen ahora, ¿no? O digamos coronavirus, ¿no? Que es un animalito tan chiquitito que solo se puede ver con microscópicos, pero hechos exclusivamente para ellos. No tienen células, dice, no se ve. ¿Y cuánto daño es? Hemos visto cómo han caído los grandes imperios, cómo tiene los Estados Unidos, ¿no?, de rodillas, a la Unión Soviética, no tan orgullosa, ¿no? Está lo mismo, calladitos. Pues ellos me informan, ¿no?, hasta dónde ha llegado la China, ¿no? En China, ¿no? Tienen que ir como a saber, ¿no? Y el otro país, la India, ¿no?, cómo está invadiendo, ¿no? Cómo está Venezuela,
¿Cómo está, pues, México? Colombia, ¿cómo está, no? Porque se han perdido millones y millones de trabajo. Y de esto va a costar, queridos hermanos, salir. Pero si todos nos convencemos, ¿no?, de que no podemos seguir construyendo estos países sin la colaboración de todos. Así dicen. Hasta muchos empresarios han cambiado su lenguaje, ¿no? Tenemos que preocuparnos realmente por la necesidad de los pobres y de los más pobres, ¿no? Que tengan su comida para que no hagan daño, no porque ellos quieren, sino porque se les obliga. Sí, la justicia social, así le he llamado siempre a la Iglesia. Monseñor Romero nunca fue comunista, predicó la doctrina social de la Iglesia. ¿Y a qué se limita la doctrina social de la Iglesia? Que compartamos nuestros bienes con los demás, comenzando por los más pobres, ¿no? Y solucionado ese problema, pues todos caminamos como hermanos. Y todo ese efecto del amor, es que confundimos, queridos hermanos. Trabajar en la pastoral social es una cosa de Dios, es amar al hermano. Y tenemos pues personas dedicadas exclusivamente al servicio de los pobres. Hoy, la famosa Santa Teresa de Calcuta, ¿no?, que tuve el orgullo, imagínense, de que en 1989-88, cuando visitó nuestro país y me invitó Monseñor Rivera Dama, me besara mi anillo episcopal, una santa, ¿no?, besándome el anillo. Menos mal que ese anillo me lo robaron porque tenía su valor, ¿no? Pues bien, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que era admirada por sus viajes, porque solo llevaba, ¿no?, una cajita de cartón. Ella llevaba la mudada que se iba a cambiar, ¿no? Y su carisma es servir entre los pobres a los más pobres. Eso es amar a Jesucristo. Eso es ver a Cristo en nuestros hermanos. Y es lo que vio también Monseñor Romero. Lo veía, porque leía el Evangelio, tanto que le ha criticado a Monseñor por eso, pero Monseñor me acuerdo cuando nos dijo a los Glorias Antiguos de María, ¿no?, es difícil leerse un libro ahora, dice, por tanto ajetreo que tienen los sacerdotes, ¿no? Pero basta, decía él, suscribirse a unas 3 o 4 revistas de las mejores para leer, dice, los artículos que se publican sobre la fe, sobre la pastoral, que son más cortos y uno se da cuenta de lo que está aconteciendo en el mundo. Es falso de que él iba atrasado, que era un conservador de derecha. Nunca lo fue, pero sí tenía claro, ¿no?, lo que enseña la Iglesia en el Vaticano II, ¿no?, iluminada por el magisterio en ese tiempo del Papa Pablo VI. El concilio sí lo conocíamos de Pironio, ¿no?, sus artículos tan hermosos, tan bonitos, y la Sagrada Escritura, ¿no?, leía. Él vivía leyendo, meditando la Sagrada Escritura. Eso fue pues Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Me gusta la primera idea, ¿no?, es el combate de la fe del que habla San Pablo, porque es el día de él también, San Pablo, ¿no? He combatido, es el combate de la fe, dice. Estoy listo
para recibir el premio que el Señor me tiene reservado. Y no solamente a mí, sino a todos los que, como yo, han optado, ¿no?, por vivir el Evangelio. Así dice San Pablo, ¿no? El combate de la fe ha sido ya las veces un combate. Y este día es muy importante, sobre todo los que leen la Biblia, como los catecúmenos, ¿no? Es importante que la fe es un combate que siempre está dentro de nosotros. El egoísmo, queremos estar con Dios y no queremos estar, ¿no?, como divididos. Pues eso lo sintió Monseñor Romero. Solo les voy a comentar un defectito que teníamos Romero, que incluso se le notaba ya al arzobispo. Por rato, la familia se va a captar inmediatamente, ¿no?, que por rato parecía como que la gente le aburría ya. Llegaba uno, si acaso. La que no se fijaron, nunca se fijaron en eso. Pero si tú le decías, Monseñor, el tal día fui a su casa y no me hizo caso, inmediatamente reaccionaba y te perdí la fe. Vamos ganando y perdiendo en este combate. A eso se refiere el apóstol San Pablo, ¿no? El combate de la fe. Nadie dice un santo perfecto, pero sí un santo, un discípulo de Cristo que busca con radicalidad vivir el Evangelio. Y como dice el Papa, a los que dicen que aman a los pobres y que trabajan por los pobres, como había unas monjitas por allá por el EMPA, ¿no? Nosotros somos la iglesia, dice, exigente, radical. ¿Y qué dice el Papa Francisco? Que nadie sigue a Jesucristo, sino tiende a la santidad, a identificarse totalmente con Cristo. Que pueda decir como Pablo, vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Oíganlo bien, pues. Ay, que yo amo a Jesucristo, pero no rezas. Eres tacaño, miserable, criticón. Tienes una lengua tan grande. Eso no es seguir a Jesucristo. Lo puedo seguir con mis pequeñeces, con mis caídas, pero me levanto y sigo caminando. Eso es seguir a Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, qué bonita expresión de San Pablo, ¿no? Hago, dice, lo que no quiero. O sea, ¿qué es lo que no quiere? Pecar. Y lo que hago es abandonado, pues, al poder de Jesús, ¿no? Y hago, dice, lo que quiero, hago lo que no quiero es la cosa, ¿no? Y no hago, dice, lo que quiero. Ay de mí, dice, se siente como un frustrado. Ay de mí, dice. Eso es la vida cristiana, ¿no? Y no se olviden que todos tenemos que ser santos. Y el testimonio nos lo dan, pues, San Pedro el apóstol, ¿no?, que siguió con radicalidad a Jesús. ¿Cuántas cosas les podía decir? Pero yo no quiero que se cansen, ¿no? Ya están cansados de estarme esperando. Ahí está chulada, como decía la gente, ¿no? Pues ya vine, ya me vieron y ya me voy. Pues bien, Pedro, ¿no?, que era un hombre simpático, no podía estarse callado, hablaba más de la cuenta, pero tenía una gran calidad humana, ¿no? Amaba a Jesús, claro que lo amaba, pero no como él creía que lo amaba, ¿no? Qué bonito ese pasaje, ¿no?, de la Eucaristía, cuando Cristo le dice, ¿no?, a los judíos, el que no come mi cuerpo y vive mi sangre, no podrá tener vida. Así les dice, ¿no? Y los judíos se escandalizan. ¿Cómo vamos a comer el cuerpo de ese hombre? Y Jesús no se queda callado, lo que sigue insistiendo. Mi carne, dice, es verdaderamente bebida y mi sangre verdadera bebida. Y todos se retiran escandalizados.
Primero la guardia del Santísimo, ¿no? Después, ¿quién es más? Los encuentros conyugales, ¿no? Y tal vez algún neocatecúmeno también, ¿no? Y todo, ¿no? Lo dejan. Los delegados de la palabra, ¿no? Solo se quedan los discípulos y Jesús les pregunta: ¿y ustedes están dispuestos a seguirme? Y Pedro, que no se puede quedar callado, ¿no? ¿A quién vamos a acudir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué expresión tan bella, ¿no? Que somos seguidores de Jesús, pero no solamente seguidores de respecto de sus virtudes humanas, digamos, sino también de lo que Él es por esencia, el Hijo de Dios. Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. No olvidaré, sobre todo, amado, que estamos llamados a compartir la misma vida de Dios. Y el testimonio que casi nunca damos, ¿no? ¿Quiénes son las pendejoras de Ciudad Barrio? Las mismas aquellas que nunca vienen a la iglesia, criticonas, ¿no? Que le quitan a la medida. Esos son nuestros negocios. No, pero tenemos que comprometer a nuestro hermano, sobre todo a los pobres, porque lo pide el mismo. Porque tuve hambre, dice, y me disteis de comer. Y me disteis de beber. Será la medida, ¿no?, de nuestro seguimiento a Jesucristo. Y San Pedro, estamos con San Pedro, ¿no? Así era él. Y cuando le dice que él va a ser tener la llave del rey, ¿no?, que va a ser la cabeza del cuerpo apostólico, y Cristo lo elogia, ¿no? Bienaventurado tú, Pedro, dice, hijo de Juan, le dice Jesús, lo elogia, ¿no? Porque eso no te ha revelado ningún hombre de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo, que va a construir su iglesia en ese fundamento que nadie lo puede quitar, que es la figura de Pedro, la persona de Pedro. Pero enseguida Jesús le da el anuncio, ¿no? Subimos a Jerusalén, le dice Jesús, y allí dice, me van a insultar, me van a azotar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Dice el Evangelio que Pedro se lo lleva aparte y trata de convencer al Señor de lo contrario. No, Señor, ¿cómo van a hacer eso contigo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso no, jamás se te ocurra eso. Quítate eso de la cabeza. ¿Y qué le contesta Jesús? Aparta de mí, Satanás. ¿Por qué no? ¿Por qué no tratas? ¿Por qué no piensas como piensa Dios? Sino como piensan los hombres. No podemos, queridos hermanos, seguir a Jesús si no es en el camino de la cruz. Y no te olvides, y no andes pidiendo cruces que ya las tienes. Lo que pasa es que no las aceptas, ¿verdad? Aquí está mi amigo Ricardo. Ricardo, ¿qué eres tú? Márquez, ¿no? Yo conozco la cruz de Ricardo, ¿no? Y muy conocida. Miren cómo ha cambiado. Es el Señor, ¿no?, que ha asumido su historia y lo ha transformado. Y el que va asumiendo la historia nuestra, de cada uno de nosotros, y nos ponemos, ¿no?, en el mismo camino que siguió el Señor. Pero el Señor, pues, lo va, con toda paciencia, lo va formando, ¿no? Hay tantos pasajes de Pedro, ¿no? Y al final, ¿no?, cuando se aparece en el lago de Getsemaní, que es la última aparición del Señor a sus discípulos, ahí lo constituye ya el pastor de toda la iglesia, ¿no? Sobre él, desde ese momento, Pedro, ¿no?, será, como dice ahora, virtualmente ya, ¿no?,
el que preside la iglesia de Cristo, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, le dice Jesús, cuando estaba joven, tú ibas donde querías, pero cuando estés viejo, te llevarán, le dice, a donde tú no quieres. Y el mismo Juan dice, ¿no?, que Cristo se refería a su muerte y su muerte de cruz. Y después Cristo le invita, ¿no?, que salgan a caminar, y se va caminando. Pero el metiche del discípulo amado se pone detrás de ellos. Y todavía Pedro allí, todavía le falta, ¿no? Bueno, ¿y este qué le dice? ¿Y este qué anda haciendo aquí? ¿Y qué le dice Jesús? Si yo quiero que se quede así como está, le dice, ¿y a ti qué te importa? Si él le conoce al Señor, lo corrige. ¿Y a ti qué te importa? Le dice, tú tienes que hacer lo que yo te mando, vivir tu vocación como yo quiero. Y dice, pues, algunos de los comentaristas de la Biblia, pero es opinión nada más, porque lo que se ha dicho siempre es que el único apóstol que no fue mártir es San Juan, ¿no? Pero algunos dicen que sí. En fin, es cuestión de ellos, ¿no? Pero cuando camina Pedro, cambia totalmente en Pentecostés. ¿Cuándo? Recibe el Espíritu Santo, ¿no? Si yo voy a hacer un gran zumbido, como decimos nosotros, ¿no?, que dio en todo el pueblo de Israel, la ciudad de Israel, ¿no? Y la gente se iba aglomerando alrededor de la casa donde estaban reunidos los discípulos. Ahí estuve yo en mi último viaje a Tierra Santa, el 2009 fue, y celebré con los sacerdotes de la Eucaristía, ¿no?, ahí en el cenáculo. Entonces, yo me imaginaba que veía a Cristo de repente, que los judíos no tienen qué cosa la que se respira, la presencia viva de Jesucristo. Es el primero que se levanta pues en Pentecostés y les anuncia que han matado, ¿no?, al Mesías. Anuncia el misterio pascual, ¿no? Ustedes lo han matado. ¿Y qué hacemos?, le decían los judíos, los que vienen de todas partes. Pues bien, crean en Él y bautícense. Y así comienza, ¿no?, a extenderse el Evangelio, ¿no? Pedro, ¿no? Lea los Hechos de los Apóstoles, el eje, ¿no?, de toda la narración de los Hechos, son las figuras de Pedro y Pablo, ¿no? Pedro es el pastor y Pablo, ¿no?, es el hombre del combate, ¿no?, que va a combatir por la extensión del reino de Dios, el combate por su magisterio, ¿no? Y es bien curioso, en los libros sagrados y en muchas estampas aparece la figura, ¿no?, de Pedro, ¿no?, los dos sentados, ¿no? Pedro con una cruz, pero la cruz para arriba, ¿no? O sea que la cabeza de la cruz tocando el suelo, ¿no? Es lo que decían, ¿no? Se ha dicho que cuando llegó el momento de morir por Cristo, Él pidió que no era digno de morir como su maestro, que lo enterraran, que lo crucificaran, pero cabeza abajo. Puede ser que no sea cierto, ¿no?, pero sí expresa, ¿no?, la valentía de Pedro, ¿no?, que está dispuesto a todo, que lo hagan pedazos por su gran amor que le tiene a Jesucristo. Y una cosa muy interesante, no hay mártires, ni Santa Inés, no Santa Cecilia, que eran unas niñas. Todos están contentos y contentas al martirio, porque el martirio no era una derrota, sino era conquistar la plenitud del reino de Cristo, entrar en comunión total con el Divino Maestro.
Dicen que la Santa Cecilia, que era tan niña, 12 años, ¿eh?, que el verdugo no hallaba partirle la cabeza. Ella misma se acomodó para que le diera, no digo machete, ¿cómo es que se dice? El chuzazo, ¿no? Ustedes vean lo que con él. Y muere, ¿no? La Santa Cecilia. Así el gran Marte, que lo recordamos en el canon romano y aparece, ¿no? Pues bien, queridos hermanos, y Pablo, como les dije, aparece pues con aparece, ¿no?, con la mano extendida, con espada, ¿no? Porque él no era muy santo, ¿sí? Él perseguía a la iglesia para volar las cabezas de los cristianos y aceptaran, porque así lo quería, la ley de Moisés, como la entendían los escribas y fariseos, ¿no? Él así lo entendió. Pero es Cristo, ¿no?, que lo hace cambiar. Y cómo sufrió San Pablo también. Son los dos grandes apóstoles, ¿no?, de la iglesia. Y cómo en Roma tienen eso bien metido, ¿no?, que nuestra fe descansa sobre el testimonio, ¿no?, de los apóstoles Pedro y Pablo. Monseñor Romero, cada vez que iba a Roma, era de rigor visitar la tumba de San Pedro Apóstol, siempre. Y cuando estaba estudiando, lo hacía también, ¿no? Cuando estaba niño, también visitaba, ¿no?, aquí a San Pedro, y se postraba ante esta imagen que ustedes están observando en estos momentos. Yo creo, hermanos, que mucho hablamos de... Hoy se voy a terminar, ¿no?, porque ya tienen hambre, ¿no? Yo sí ya comí un poquito, ¿no?, pero ustedes no, ¿va? Que es tiempo, ¿no?, de colocar a Monseñor Romero donde debe estar colocado. Ya está de más de tantas homilías, conferencias, testimonios y cosas que hizo en el pasado, ¿no? Es testimonio, y ya es tiempo, pues, de asimilar su testimonio, ¿no? Ser como fue él, verlo como modelo de auténtico cristiano. Y esto para todos, para los bautizados, para los religiosos y religiosas, para los obispos y para toda la iglesia, ¿no? Qué bello lo del Papa, ¿no? ¿Saben por qué no lo quiso? Yo sabía que el Papa no lo iba a beatificar aquí, ¿no? Como yo estudié en Buenos Aires, ¿se acuerdan? En Argentina, ¿no? Y conozco cómo actúan los argentinos. El Papa no viene aquí. ¿A dónde nos va a caber tanta gente? Como todos los cuacales los están haciendo hoteles y no qué más. Y pues bien, y como aquí no hay leyes que se respeten, ¿no?, como estoy en cualquier lugar, ¿saben qué dicen de esas ruinas de Apopa? Hay un pueblo ahí que ¿cómo se llama? Aquí por Apopa, ¿cómo se llama ese pueblo que está vecino? Que ese pueblo, dice un especialista, que consta, hay un estudio de suelos en nuestro país, que eso no se inundó, dice, por las construcciones, sino porque no es, dice, un lugar adecuado para urbanizar. Es para que sea bosque, para sembrar frutas, pero no para eso. No hemos respetado a nuestra madre tierra, ¿no?, como la debemos respetar. Pues bien, no me llaman ese pueblo, pero es muy interesante ese caso, ¿no? Así pues, tener como modelo nuestra vida cristiana, porque ser cristiano es vivir nuestro bautismo, y todos somos bautizados. Una monjita, ¿no?, que le reza a la madre fundadora, ¿no?,
y pasa todo el día, pero no sabe qué significa bautizar. Pobrecita, pues nunca va a ser buena religiosa. Un religioso, ¿no? Que es hombre, ¿no? Pero no medita, ¿no? ¿Qué significa el bautismo para vivirlo? Nunca va a ser buen religioso. Ni un papa que no viva su bautismo como lo vive el Papa Francisco, ¿no? No, nunca será buen papa. No vive, ¿no? El misterio pascual. Cristo que muere y resucita por nosotros, ¿no? Debo ser cristiano, vivir como lo repite a cada rato San Pablo, ¿no? Morir y resucitar al mismo tiempo con Cristo. Nunca nos quedamos muertos y lógicamente morimos para resucitar. ¿No se han fijado ustedes que el cristiano, el auténtico cristiano, nunca pierde la esperanza? ¿Cómo podríamos llevar alegría a nuestro país, ¿no? Con nuestra fe, si la profesáramos de veras? Los que estamos preparados para la esperanza a nuestro pueblo somos nosotros. El cristiano se caracteriza porque espera allí donde nadie espera. ¿Y qué espera un enfermo cristiano? Pues espera, ¿no? Resucitar con el Señor. Que el Señor pues me lo bendiga a todos ustedes. Ojalá que nos volvamos a ver otra vez, porque de rato me da miedo, como que ya no voy a vivir mucho, ¿no? Y ya estoy heredando. Así que no quiero dejar ningún problema cuando yo muera, ¿no? Pero sí agradezco sus oraciones, ¿no? Que recen por mí, que no olviden de mí, aunque nunca visiten, no me importa, pero sí recen como yo rezo por ustedes. Y ojalá, pues, ¿saben cuál es mi sueño con respecto a la figura de Manuel Romero? Que algún día podamos decir: María, Reina de la Paz, patrona de la República, y San Óscar Arnulfo Romero, patrono del Salvador. Entonces sí, levantamos este país. Así sea.